Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con el 23% más de ingredientes con la receta del salario mínimo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 15 de enero. Hoy es el día en el que millones de personas recibirán su primer pago de 2026 si les pagan por quincena. Y los que más van a ver el aumento serán poco más de 2.3 millones de personas que ganan el salario mínimo y les va a llegar un 23% más este mes. El monto del aumento tiene con los pelos de punta buena parte de los económicos y del establecimiento nacional. Ya hay 2 demandas para tumbar el aumento decretado por el gobierno y una sensación generalizada de que todo está más caro o va a ser más caro y que la plata, como solemos sentir año a año, pues no va a alcanzar. Hoy sacamos la calculadora y vemos en sus justas proporciones a quién beneficia y los sacrificios para mantener el aumento del salario mínimo si sigue en pie. Pablo Manrique es el periodista de los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá. No, gracias por invitarme. Estamos hablando de 2.349.000 personas en Colombia que efectivamente a partir de este mes les va a llegar más plata. Técnicamente son 2 millones de pesos cerrados porque también incluye el subsidio de transporte. Háblanos del universo de personas a las que le beneficia el aumento del salario. Estas, que son el 10% de los que trabajas, son las personas que tienen empleo formal, o sea, contratación directa por una empresa, y además, pues, se ganan un salario mínimo. No tenemos los datos exactos, pero con los datos de la gran encuesta integrada de hogares del DANE, los oficios más cercanos a este pago del mínimo son los que se dedican a servicios de seguridad, a la limpieza de las casas, a ser meseros, trabajar en call centers, es decir, gente que no tiene una educación muy especializada, pero igual tienen un trabajo formal. Según los cálculos que hicimos y la reportería con gente experta, hay 4 consecuencias de este aumento del salario, además de las personas que van a ganar más plata. El primero, y es la conversación más inmediata que hay, al menos en varias ciudades por esto, es el aumento en los servicios de administración de los edificios residenciales. Incluso el presidente Gustavo Petro se metió a la conversación y dijo no le vayan a subir a la administración por el aumento del mínimo, sino por la inflación. Sí, ahí es una discusión que, aunque es importante en las ciudades, a nivel nacional le están dando un poquito más bombo del que la tiene, porque solo el 7% de la gente a nivel nacional paga administración. En las ciudades este monto sube al 9%. Y se ha vuelto una conversación porque ahí están los servicios de vigilancia, aseo y celaduría. Sí. En promedio este servicio cuesta a los hogares 273.000 pesos. Y en realidad, si uno lo mira, el problema, más que sea más caro para esta gente que sí les va a aumentar los costos, es más importante el impacto para la gente que trabaja en estos servicios. Claro, porque lo que se entra a decidir en estos próximos 3 meses, que son las épocas de estas horribles asambleas de copropietarios, es si se mantienen o no estos servicios. En mi edificio se está dando ya eso. Exacto. Y con eso, ¿cuánto se sube el precio de la administración? Según cálculos que hicimos a través del DANE sobre lo que se gasta la plata de una administración, en verdad la subida debería ser entre el 18 y el 20%, pues varía según las diferentes administraciones, pero igual eso no está definido, eso lo escoge cada asamblea y podrían incluso escoger un aumento mayor si quisieran. Y bueno, pues ahí hay una cosa, que es que la mayoría de las personas que pagan administración uno podría decir que son clase media alta. Entonces los que sí tienen las de perder son los vigilantes, los celadores, los aseadores, porque pueden despedirlos considerando que ese gasto es muy alto y tal vez decidan automatizarlo o decir que el servicio no es necesario. Y esa es una consecuencia de la cual vamos a ver sus efectos en los próximos meses, dependiendo de lo que suceda en estas asambleas. Otra de las consecuencias inmediatas o impactos inmediatos tiene que ver con las pensiones, tanto de la gente que está en fondos públicos como en privados. Listo. Ahí hay un impacto como directo, que es el 1.000.000 de personas que en este momento está pensionada en Colpensiones con el mínimo. Esas personas se le va a subir 23% la plata que reciben mes a mes, y esa es gente que bajo cualquier circunstancia se va a beneficiar. Sí. Aunque no hay datos de cuánta gente está pensionada en un mínimo con fondos privados, y se sabe que pues también van a recibir más plata, porque pues nadie puede recibir una pensión menor a un salario mínimo, pues si está pensionada. Sí. La contraprestación es la gente que está en fondos privados y está cerca a pensionarse. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un fondo privado, uno tiene que tener un mínimo de plata guardada para pensionarse,
¿Qué es lo que necesitas para pensionarte por 10 años? Ese mínimo depende de la cantidad de salarios mínimos que uno va a recibir. Antes, para lograr pensionarse, uno debía tener 350 millones de pesos guardados en la fondo de pensiones. Ahora, con el mínimo, tiene que tener 100 millones de pesos más. Es decir, 450 millones de pesos. Eso hace que el tiempo que necesita una persona para pensionarse se demore por conseguir la plata. Por ejemplo, si una persona gana el mínimo y cotiza el 16% de su pensión, que es lo que todos cotizamos por pensión, necesita trabajar 10 años más para conseguir esos 450 millones y pensionarse. Según Andrés Velasco, el director de Asofondos, el gremio de fondos privados, la cantidad de gente que se podría pensionar con un mínimo este año y ya no va a poder por esta subida son 5.000 personas. El tercer impacto también tiene que ver con las pensiones. Ya nos explicaste que los jubilados en fondos públicos o privados van a recibir más plata. La plata además la tiene que poner el gobierno nacional. ¿De cuánta plata hablamos y de dónde va a salir? Bueno, según cálculos nuestros y cálculos probablemente más confiables que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, es que si el mínimo hubiera aumentado 7%, que era lo que pedían los gremios, el gobierno se tendría que gastar 28 billones de pesos más, pero con el aumento del mínimo que impuso el gobierno, ese gasto sube a 32.7 billones, es decir, 5 billones de pesos más. Sí. Esos casi 5 billones de pesos los tiene que poner el gobierno para la pensión de estos pensionados y a esos 5 se le suman 0.6 billones de pesos más por la gente que gana un salario mínimo y trabaja en el gobierno central, en ministerios, presidencia, entidades adscritas, etc. Sí. Si uno suma esos dos valores, el déficit del gasto, que ya está alrededor del 6%, aumenta 0.3% más solo por el aumento del mínimo. El cuarto impacto tiene que ver con la gente que quiere conseguir casa, específicamente la vivienda de interés social, que es la vivienda BIS. El alma de la ley que creó este tipo de vivienda es que la pudieran adquirir personas que ganan un mínimo, gente de clase baja. ¿Cómo impacta la adquisición de este tipo de vivienda? Justamente el aumento del mínimo. El tope de cuánta plata debe valer una vivienda BIS depende del mínimo, sin subsidio de transporte, y son 135 salarios mínimos, o sea, una vivienda BIS ahora cuesta 236 millones redondeado. El precio sube en Bogotá, Medellín y Barranquilla, que son 150 mínimos, que son 262 millones de pesos. Ok. O sea que si tú ganas el mínimo y pactaste con una constructora el año pasado, que este año comenzabas los 135 mínimos para pagar tu casa, ahora la casa te costó más. Sí. Posiblemente veamos en los siguientes meses cifras de desistimiento de comprar vivienda, es decir, gente que dejó de pagar la vivienda que ya había pactado, y el problema es que si uno desiste, toca pagar una multa que depende también de los salarios mínimos. Pablo, toda esta discusión sobre el aumento del mínimo que ya va en demandas y en críticas y en discusiones trae también mucha alarma y mucho miedo. Te pregunto, desde los datos, ¿qué tan alarmados debemos estar por el aumento del mínimo en estas circunstancias? Bueno, para entender la alarma hay que entender que el miedo se reduce a que la gente le da miedo que le suban el precio de las cosas. Claro. Y además de estos casos específicos que ya vimos, si uno mira las estimaciones de inflación, si sube, pasan de 5.1%, que es con lo que cerramos el 2025, y se creía que cerraríamos el 2026, a una estimación del 6%, es decir, 1% más, que es un aumento grande, sí, pero no es la hiperinflación argentina o venezolana que se imagina la gente. Porque Colombia tiene una cosa que no tenían esos países y es un muy buen banco de la República, que es el que maneja la tasa de interés, que es con lo que se prestan a los bancos, y ha sido muy responsable con esa tasa, a pesar de las presiones del presidente para bajarla. Lo más probable es que suban la tasa de interés para evitar que esta inflación nos dé tan duro. Y sí, habrá impactos inflacionarios como los que yo vimos, subirá el mercado, subirá el transporte, subirán los servicios, pero el aumento viene con seguro un impacto positivo para 3 millones de personas, los 2 millones largos que ganan el mínimo y el 1.000.000 de personas pensionadas en fondos públicos con el mínimo y sus familias. Esto a costa de que otras personas tengamos que gastar más y nos obliguemos a ahorrar lo poquito que nos quede. O sea, bastante poco. Pero bueno, muchas gracias, Pablo, por pasar por acá. No, muchas gracias por invitarme. Y arranque el día con esta movida.
Emilio Tapia, el empresario condenado en 2 de los casos de corrupción más emblemáticos del país, va a tener candidato al Congreso. Se trata de su ex escolta, Juan José Durango. El nene, como le llaman al candidato, aspira a una curula a la Cámara por Córdoba y está avalado por Cambio Radical. La invitación a lanzarse a la política se la hizo Saray Roballo, la pareja de Emilio Tapia y también representante a la Cámara por ese departamento, pero por el partido de la U. Lea esta movida en lasillavacía.com. Toda la movida de poder estar al aire en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.